Baruch Hashem, estamos otra vez ya en la enseñanza del día de la tarde, en la Mishnah. Vamos a ver el libro de Matíyahu. De hecho, quería comentarles que el libro de Matíyahu, dentro de todo lo que es el canon, de lo que se conoce como Hatzofet HaMalchuti, es el que más peso tiene y el que más, tanto histórico y como geográfico, y el respaldo en cuanto a fidelidad por la historia que ha llevado este libro. Por supuesto, es bastante importante que conozcamos esto, porque es importante conocer el Mateo de Shentou, que ya hemos interrelacionado con él, pues es una copia muy fehaciente de un original hebreo que se ha hecho y que se ha conocido durante mucho tiempo. De hecho, pues los famosos padres de la iglesia son los que de alguna manera ellos mismos dieron testimonio. Por querer atacar en aquella época, nos quedó registrado este documento como fidedigno. Amén. Entonces vamos a ver este tema, que es muy importante, y cómo es que Yeshua trata un asunto con fariseos, saduceos y escribas. Y esto lo encontramos en Matíyahu, capítulo 22 y el verso 41. Perek 22 y Pasuk 41, y dice: y se reunieron los Perushim, y Yahoshua les preguntó diciendo: ¿quién pensáis o qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él, Yahoshua, les dijo: pues como David en el Ruach o en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Ok? Y nadie le podía responder palabra, ni osó. Osó quiere decir ni se atrevió alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Ok? Como ya dije, entonces este libro de Matíyahu, 100% hebreo, desde su estructura, tanto lingüística como histórica y geográfica que hemos visto, nos narra esta situación en donde Yeshua hace esta pregunta a los fariseos. Pero primero tenemos que basarnos en la séptima regla de Hillel, que dice que no podemos interpretar un texto fuera del contexto. Esto es importantísimo, porque si no, de un texto voy a hacer yo una doctrina, no teniendo sustento y no teniendo argumentos sólidos para poder sostener esta doctrina. Cuando muchas personas ven este relato desde la perspectiva cristiana, no pueden entender esto. Porque ¿cómo es posible que Yeshua esté enseñando que el Mashiach no es hijo de David? Y entonces los teólogos cristianos no saben qué contestar en esta situación. Ellos, plasmando su pensamiento helénico, su pensamiento griego, tratan de alguna manera de poder contestar esta pregunta, y ellos dicen que Yahushua está enseñando que el Mesías es el mismo Dios, ¿verdad? Es así dicen el cristianismo, la teología cristiana, que que Jesús, dicen ellos, está enseñando que en este caso, el libro de Matíyahu está desconectado totalmente de la Tanaj, y que no son compatibles. Es decir, el libro de Matíyahu es totalmente ajeno a la Tanaj. Y eso es lo que los teólogos cristianos han pensado acerca de esto. Muy bien, pero vamos a ver entonces cómo es que tanto la Torah oral, que se llama la Torah Sheval Peh, como la Torah Sheviktav,
que es la Torá escrita, nos documenta como si el Mashiach es hijo de David. Muy bien. Y vamos a ver en algunos textos. Por ejemplo, tenemos Yeshayahu 11, 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Según todos los rabinos, este texto es mesiánico. ¿En qué sentido? En que aquí encontramos una profecía que va directamente al Mesías de Israel. ¿Y de quién es hijo el Mesías? Dice, ¿hijo de quién? De David, según la profecía de Yeshayahu. Muy bien. La segunda, ahora vamos a ver lo que dice la Torá oral. La Torá oral es la Sheval Peh, la que ha sido recopilada en la Mishnah, y junto con la Gemara, pues conforma lo que ya sabemos que es el Talmud. Y entonces dice, acá encontramos un concepto bien importante dentro del pensamiento judío, y que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, y es acerca del concepto de Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef es basado en Zecarías 9:5 al 9, donde dice: tu rey entrará sentado en un asno, y de ahí se desprende lo que es el Mashiach ben Yosef, es decir, el Mashiach sufriente. Pero los rabinos, basados en Daniel 7:14, cuando dice que el Mashiach vendrá con las nubes del cielo, y de acá se ha interpretado que este texto de Daniel aparece el Mashiach ben David, el Mashiach, ¿sí?, el Mashiach victorioso, el Mashiach triunfante, pero dice el Mashiach ben David. ¿Qué quiere decir Mashiach ben David? Mashiach, hijo de David. Entonces, tanto la Tanaj, ahora la Torah escrita, la oral, perdón, dice que el Mesías es hijo de David. Vamos a ver qué dice en algunos textos, aquí el mismo libro de Matíahu. El mismo libro de Matíahu, mire, está en total armonía y sintonía con tanto con la Torah escrita como con la tradición. Mire lo que dice Matíahu 1:1, y dice: Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? En Matíahu 9:27 dice: Yeshua, hijo de David. Leamos ese texto, por favor. Matíahu 9:27 rápidamente, por favor. Matíahu 9:27. ¿Qué dice? Saliendo de Yeshua de ahí, dos hombres ciegos empezaron a gritarle: hijo de David, ten piedad de nosotros. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Acuérdese que para el judaísmo del segundo templo, hijo de David era sinónimo de Mashiach, de Mesías. Ahora ahí mismo Matíahu 12:23. ¿Qué dice Matíahu 12:23? Toda la gente estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? Y mire lo que dice Matíahu 21:9. Matíahu 21:9. Las multitudes que iban delante de él y los que lo seguían aclamaban diciendo: Hoshiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Hoshiana, el hijo de David. Entonces, la Tanaj, la tradición y el libro de Matíahu, ¿qué nos documentan? Que el Mashiach es hijo de ¿quién? De David. Entonces, ¿cómo Yeshua puede estar enseñando y diciendo, cuando le pregunta a los fariseos de quién es hijo el Mesías? Y los fariseos responden: hijo de David. Y entonces Yeshua vuelve y les vuelve a preguntarles y les dice: ¿cómo es que el Mesías es hijo de David? Si en el Ruah, en el Espíritu, David dice en el Salmo o en el Teilín 110:1: mi Señor le dijo a mi Señor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está enseñando Yeshua? Y es lo que vamos a ir viendo a través de este estudio. Vamos a ver entonces esta situación que se va dando.
como dijimos, todo tiene que darse dentro del contexto que es la séptima regla de Hillel. Y tenemos que ver qué es lo que iba pasando o lo que estaba sucediendo en el entorno, en el contexto y por qué Yeshua hace esta pregunta a los fariseos y a los saduceos. Cuando nosotros vamos a Matiajo 22:15, encontramos un relato acerca del tributo o impuesto al César. El César era el emperador romano, el cual era el título que se les daba como los Césares, y en este caso pues el César. Y entonces dice que aquí se le acercaron algunos fariseos y le preguntaron que si era lícito darle impuesto al César. Y esto era una pregunta capciosa en donde querían dejar a Yeshua en evidencia. Y entonces Yeshua dice: denme una moneda. Y aquí está esta gran famosa frase o enseñanza de él cuando dice: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Del César. ¿Y qué dijo él? Denle al César lo que es del César, y a Hashem lo que es de Hashem. Es decir, en este caso Yeshua sí decía que se le diera impuesto al César, quedaba como traidor delante de los judíos, y si decía que no había que darle tributo al César, lo iban a acusar de desfalcador. ¿Ah? Evasor de impuestos. Lo iban a acusar de evasor de impuestos. Y entonces Yeshua dice: denle al César lo que es del César y a Hashem lo que es de Hashem. Y entonces dice que los fariseos se alejaron porque les contestó muy bien. Después dice que se le acercan los saduceos. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Y entonces, viendo que dejó callados a los fariseos, entonces los saduceos se le acercan y le hacen una pregunta también y le dicen: una mujer se casó con un hombre y murió. Y este hombre tenía otro hermano, se casó con ella y se murió. Él tenía otro hermano y fueron 7 hermanos. Y los 7 hermanos se murieron. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer ella? Si fueron 7 hermanos que fueron maridos lícitos de ella, porque estaban usando el argumento muy bien usado por los saduceos de la ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando alguien moría y tenía un hermano menor, entonces ¿quién tomaba esa posición de marido? El hermano menor. De tal manera que en este caso, entonces la pregunta está bien estructurada, bien hecha, para dejar otra vez en evidencia a Yeshua, porque eran preguntas capciosas, tanto fariseos como saduceos. Y entonces Yeshua responde y les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Eloa, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim. En otras palabras, ¿qué está diciendo Yeshua? Que en el Olam Jabá va a haber otro sistema de reproducción. Ya no va a ser el mismo, el que se está usando hoy, de casarse y vivir o cohabitar un hombre y una mujer, sino que él está diciendo: ni se casarán ni se darán en casamiento, quiere decir ni harán compromisos, o sea, ya no se darán compromisos de novios. Y entonces dice que seremos como los santos ángeles. Los ángeles son asexuales. Los ángeles no tienen género. No tienen género. Usted no encuentra a una mujer ángela, ¿verdad? Entonces los ángeles son asexuales. Y entonces Yeshua le responde a los saduceos que en la resurrección, en el Olam Jabá, todos nosotros seremos como, ¿qué dice? Como los ángeles. Entonces la mujer ya no va a tener problema, porque como ya no hay el mismo sistema que se utiliza acá, no hay ningún problema. Los 7 maridos van a estar ahí, ella va a estar ahí y no va a ser mujer de nadie, porque ya vamos a ser, ¿qué? Asexuales. Pero en cuanto a la resurrección les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Elohim cuando dijo: yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Y aquí tenemos que hacer una pequeña reseña rápidamente. Los saduceos se caracterizaban por no creer en la resurrección. Y cada vez que tenían un debate con los fariseos, el problema era que los fariseos
solo daban argumentos en cuanto que la resurrección solo está en los profetas. Es decir, si usted va a la Torá escrita, a los 5 libros de Moisés, no encuentra literalmente una cita que diga y los muertos resucitarán. Entonces los saduceos decían, si la resurrección, el concepto de resurrección no está en los 5 libros de Moshe, nosotros no lo creemos. Entonces los fariseos le decían, pero está en los profetas, está en Daniel 12:2, está en Yeshiahu, ahí está la resurrección. Y entonces los saduceos decían, ¿qué profeta es más grande? ¿Moshe Rabenu, Daniel o Yeshiahu? ¿Qué profeta es más grande? Moshe. Y entonces, si Moshe no lo puso en sus 5 libros de Moisés, es que la resurrección no existe. Y entonces los saduceos ganaban, usemos esta expresión, en cuanto que ellos decían que no existía la resurrección, porque ningún fariseo le podía dar una cita dentro de la Torá acerca de la resurrección. Cuando se acercan a Yeshua, era el mismo plan. Ellos pensaban que Yeshua les iba a contestar con los profetas, y entonces iba a quedar en evidencia Yeshua. Pero Yeshua viene y les contesta que sí, que la resurrección sí está en la Torah, pero en una forma que dijimos la vez pasada, alusiva. Una forma alusiva quiere decir que ahí está, pero no se ve. Eso se llama una forma alusiva. Y entonces los lleva a Shemot capítulo 3, ¿sí? Y ahí en Shemot capítulo 3, Yeshua, en el relato de Lucas, o en este caso vamos a usar esta cita, en Gilel 20, 37, 38, dice Yeshua algo bien importante, y él dice, pero en cuanto a la resurrección, les dice, de los muertos, aún Moshe le enseñó en el pasaje de la zarza. Es decir, Yeshua le está diciendo a los saduceos, la resurrección la enseñó Moshe en el relato de la zarza. Y en el relato de la zarza, cuando llama al Eterno de Abraham, Isaac y Jacob, porque Hashem no es Elohim de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Es decir, Yeshua lo que le está diciendo, señores, Sadoquín, saduceos, la resurrección sí está en la Torah. Lo que pasa es que ustedes no la ven, porque ustedes ignoran las escrituras. Y aquí lo que está diciendo Moshe es que el Eterno no es Eloa de muertos, sino de vivos. Es Eloa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque el Eterno se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Hashem, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, pero para nosotros no. ¿Sí? Entonces, Hashem es Eloa de vivos, porque él en el futuro todos van a estar vivos. Aunque nosotros muramos ahora, en el futuro vamos a estar vivos. Entonces él va a ser Eloa de vivos. Es decir, en otras palabras, les demostró Yeshua que sí la resurrección estaba en la Torá, en los 5 libros de Moisés, no solamente en los profetas. Y entonces mire lo que dice. Entonces dice los que le preguntaron a Yeshua, porque en estas discusiones habían especies de árbitros, es decir, alguien que daba la razón o no. Y dice que cuando nosotros leímos leyendo en Gilel 20:39, dice, o 40 si no estoy mal, dice que los que estaban ahí le dijeron, maestro, muy bien has contestado. Y entonces dice que los saduceos inmediatamente se retiraron y ya osaron no preguntarle más a Yeshua. Pero siguió la situación, y cuando vieron que los fariseos y los saduceos no pudieron por ellos solos, dice que se unieron todos. Se unieron los dos grupos. Y en Mateo 22:34 le hacen una pregunta a Yeshua y le dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento en la Torá? Yeshua contesta y les dice, amarás al Eterno tu Eloa con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. ¿Ok? Y entonces le dice, y todavía Yeshua les dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos pende toda la ley. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Yeshua está eliminando la Torá? No. Y aquí tenemos que hacer otro pequeño énfasis rápidamente. Yeshua era rabino del primer siglo. Él era un rabino que enseñaba conforme a las enseñanzas de los rabinos del primer siglo. En el pueblo de Israel, cuando un rabino está enseñando acerca de los mandamientos, en este caso
los 10 misbot. En Israel todos sabían y saben que los mandamientos se dividen en dos grandes partes o fases. 5 que son entre Hashem, ¿sí?, y los hijos de Israel. No tendrás dioses delante de mí, primero. ¿Qué más? No blasfemar el nombre de Hashem, no hacerse imágenes. 3, y guardar Shabbat. Imagínense, estos son mandamientos que son entre Hashem y los hijos de Israel. Y los otros 5 son mandamientos entre los hijos de Israel y los hijos de Israel. Es decir, entre hermanos. ¿Por qué? Porque dice: no asesinarás, no robarás, no codiciarás, no levantarás falsos testimonios contra tu hermano. De tal manera que cuando el rabino decía: amarás al Eterno con toda tu mente y con todo tu corazón, todos los estudiantes ya sabían que iban implícitos los otros 4. Porque si usted ama a Hashem, no va a tener otro Dios. Si usted ama a Hashem, no le va a blasfemar el nombre. Y si usted ama a Hashem, va a guardar el Shabbat. Y cuando Yeshua dice: y a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo es que si usted ama a su prójimo, no le va a robar, no le va a codiciar, no lo va a asesinar. Entonces Yeshua no estaba resumiendo los mandamientos, sino que estaba haciendo una enseñanza de tipo rabínica para ese tiempo. Acuérdese que la audiencia de Yeshua era 100% judía, a excepciones de algunas veces. Pero en este caso es como que si yo hoy en día les dijera: señores, hay 2 mandamientos: amarás al Eterno con toda tu mente y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes inmediatamente van a entender que son los mismos 10. Porque si aman al Eterno, le cumplen 5, y si aman a su hermano, le cumplen los otros 5. ¿Sí? Eso es lo que estaba enseñando Yeshua. Y también él dice, por favor leamos Marcos 12, 29, por favor. En este caso también vamos a utilizar esto, porque está conforme totalmente a lo establecido por el pensamiento hebreo de Shema. Miremos, por favor, 12, 29. Voy a empezar los 28. Uno Sí. de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó cuál es el más importante mitzvah de todos. Y Yeshua respondió: el más importante es el Shema Israel, el Eterno es Eloheinu, el Eterno es uno, y escucha: Israel es nuestro Eterno, nuestro Eloah, el único Elohim, uno es. Ok, imagínense, Yeshua contesta tan judío como en la misma Torá, y le dice: ¿cuál es el más grande mandamiento? El más grande mandamiento es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad, el que hacemos todos los días y todos los jueves. Oye Israel, el Eterno tu Eloah, el Eterno uno es. Y entonces dice que los saduceos y los fariseos se quedaron otra vez callados y ya no osaron preguntarle. Ok, ahora, viendo todo esto, ya el contexto, a Yeshua lo hostigaron, usemos estas palabras, le hicieron preguntas capciosas para dejarlo en evidencia. Y entonces Yeshua dice: bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes ya me probaron, ustedes ya me trajeron estas preguntas, fueron muy bien contestadas. Ahora quiero yo que ustedes, por favor, me contesten esta pregunta. Y es donde Yeshua, en Mateo 22:41, aquí se invierten las cosas y les dice entonces a todos los fariseos y saduceos y escribas que estaban ahí, les dice: Rabotai, ¿el Mesías hijo de quién es? Esta pregunta era facilísima. Con doctores en la ley, con exégetas y con jajamín, sabios de Israel, un niño de 4 años sabe según la Taná, según la tradición, de quién es hijo del Mashiach. Y entonces hasta se rieron de Yeshua cuando Yeshua hace esta pregunta: ¿de quién es hijo del Mashiach? Inmediatamente todos contestaron: pues de David. Esta es tu gran pregunta. Y entonces Yeshua, dentro de la misma pregunta, trae otra pregunta y les dice: así, entonces, si el Mashiach es hijo de David, ¿por qué David en el espíritu le llama a mi Señor en el Salmo 110:1, cuando le dice mi Señor a mi Señor? Y si el Mashiach es hijo de David, no le puede decir Señor, ¿sí? No le puede decir Señor al Mashiach, que es su hijo.
hablándolo más claro y entendiendo. El hermano Madrid no le puede decir mi señor a su hijo, Eduardo. El hermano no le puede decir mi señor. Y el hermano Jehosafat no le puede decir mi señor a su hijo. ¿O sí? No se puede. Es al revés. El hijo le tiene que decir mi señor al padre. Y entonces Yeshua ¿cómo se dice? Acorraló. Los acorrala. Y entonces ya no pudieron contestar. Y cuando usted ve el relato, Yeshua no contesta. Y el relato queda solamente en el aire, de la misma forma que pasó cuando fuimos nosotros a ver, cuando le preguntaron a él quién le había dado la esmijá, quién le había dado la autoridad para enseñar. Y él les dijo, si ustedes me contestan de la purificación de Yohanan, ¿es de los hombres o es de los cielos? Y ellos contestaron, si es de los cielos, ¿por qué no le creímos? Nos va a decir. Y si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear. Entonces Yeshua, yo tampoco les contesto. Vemos que hay dos enseñanzas que como que Yeshua las dejó en el aire, no dio respuesta, pero vamos a ver que sí las responde más adelante. Entonces, dice que los fariseos, saduceos y escribas se quedaron atónitos. Después de que ellos hostigaron a hacer 3 preguntas, Yeshua se invierte, Yeshua les hace una pregunta y ellos no pueden contestarle. Ok, pero Yeshua no contestó. ¿Será que Yeshua iba a dejar esto incompleto? Absolutamente no. ¿Cuál es la respuesta real de esta enseñanza que Yeshua está dando acerca de quién es hijo del Mashiach? Ya vimos que los teólogos cristianos, porque como Yeshua no contestó y no tienen el bagaje hebreo, ellos dijeron que Yeshua estaba enseñando cosas que están más lejos de aquí a la luna. Estaban enseñando doctrinas totalmente diferentes, que Yeshua es el mismo Dios, que Jesús es el mismo Dios, que el Mateo no tiene ninguna conexión con la Tanaj, y que por ende Jesús estaba desaprobando a todos estos fariseos, a estos saduceos, escribas. Totalmente falso por no tener el bagaje hebreo, y Yeshua sí tiene una enseñanza acá. Y Yeshua está enseñando un principio tan judío también como la misma Torah o como el mismo Shabbat. Y es el principio de autoridad. El principio de autoridad en el pensamiento hebreo es importantísimo. El concepto de autoridad representa 3 cosas: sumisión, respeto y obediencia. ¿Ok? El concepto de autoridad dentro del principio hebreo representa 3 aspectos: sumisión, respeto y obediencia. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo el universo? Es Hashem. Hashem tiene su corte celestial en los cielos y los tiene formados por jerarquías. ¿Sí? Los querubines, los arcángeles, los serafín y los malachín están en conforme a ¿qué? Rangos o jerarquías, ¿sí? Y a él es el que ha dado la autoridad. En otras palabras, los querubines, los arcángeles, los serafines y los malachín le deben al Eterno sumisión, respeto y ¿qué? Y obediencia. Si todas estas cortes celestial conoce el concepto de autoridad, ¿verdad? Porque si no conocemos el concepto de autoridad, entonces no vamos a aplicarlo como debe de ser, y entonces no vamos a tener sumisión, respeto y obediencia a aquel que es, en este caso, nuestra autoridad. Muy bien. Sigamos, por favor. Entonces, vamos a ver que desde la parte terrenal también hay una jerarquía en la cual Hashem ha delegado su autoridad. Están los reyes, están los profetas y están los jueces. ¿Sí? También son, el Eterno ha delegado autoridades también en la parte terrenal. Y esto es bien importante porque tenemos que mencionar esto, porque así como Hashem tiene 7 días de la semana, pero hay un día mayor. ¿Cuál es ese día mayor?
el Shabbat, el cual Hashem santificó y bendijo. Hashem estableció sacerdotes o Kohanim, pero hay un Kohen Gadol, hay un sumo sacerdote. De tal manera que el Eterno siempre ha dado autoridad y jerarquía a los que Él tiene gobernando. Muy bien, entonces, esta autoridad recae, la máxima autoridad recae en un cargo que el Eterno tiene dentro de todos los cargos que hemos visto, y es el cargo de Mashiach. El cargo de Mashiach es el mayor de todos. Es decir, el cargo de Mashiach es el segundo de Hashem. Después de Hashem viene el Mashiach. ¿Sí? No hay otro cargo mayor, ni en el cielo ni en la tierra, que sea mayor que el de Mashiach. ¿Ok? Y eso está bien documentado. Cuando nosotros vamos a la carta de Hebreos 3:3, dice que el Mesías es mayor que Moisés. En el Talmud dice que el Mashiach es mayor que Abraham, Isaac y Jacob, y mayor que los ángeles. Así dice. Es decir, en otras palabras, no hay otro cargo ni en el cielo ni en la tierra que sea mayor que el de Mashiach. Y este es el cargo que Hashem había decidido dárselo a que cumpliera todos los requisitos de Mashiach, que en este caso era ¿quién? Yeshua. Yeshua es el Mashiach de Israel, y entonces a él, como dice allá, que por cuanto él fue obediente y obediente hasta morir en el madero, el Eterno, ¿qué dice? Lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, porque el cargo de Mashiach es el más grande. El único cargo que sobrepasa el cargo de Mashiach es Hashem. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que en este caso, por la dignidad del cargo, el cargo de Mashiach es el mayor de todos. Ahora, y aquí es donde vamos a entender la enseñanza de Yeshua. Cuando nosotros vemos que Joseph, el hijo de Jacobo, tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Y este sueño dice que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban delante de él. Y esto se cumplió. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Joseph manda a traer a su familia, que estaba en Canaán y se estaban muriendo de hambre. Y cuando Joseph era el segundo del faraón, dice que ve venir a Jacob. Y dice que se inclinan todos. Se inclinó Jacob, se inclinaron los otros 11 hermanos delante de Joseph. ¿Y no Joseph era el menor? Por la dignidad que tenía Joseph de ser el segundo del faraón, todos tuvieron que inclinarse. ¿Y dónde quedó la mujer de Rachel? Porque dice el sol y la luna. Los sabios han interpretado que, como dice, que la escritura dice que cuando usted se casa ya no son dos, sino que son uno. Entonces Rachel iba implícita en Jacob. Cuando Jacob se inclinó, ahí también se inclinó Rachel. Y se cumple exactamente el sueño de Joseph. La luna, el sol y las 11 estrellas se inclinaron. Pero Joseph era el menor de todos. Pero por la dignidad del cargo que él tenía, que era el segundo del faraón, todos tuvieron que inclinarse delante de él. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si el hermano Fulgencio, el hermano es el alcalde de allá de, ¿cómo se llama? Comalapa. De Comalapa, y el hermano tiene un acto público? Como él es el alcalde, todos los que vienen entrando tienen que darle un acto de ¿qué? De respeto. Y si usted viene ahí, aunque sea su hijo, por la autoridad que él tiene, usted le tiene que hacer el acto de respeto, siendo usted su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando Yeshua acá? Que por el cargo que Hashem le ha dado al Mesías de ser el segundo de él, el más grande cargo, David, aunque sea su padre biológico del Mashiach, ¿sí?, le debe respeto, sumisión y obediencia. ¿A quién? Al Mesías, aunque sea su padre. Porque el cargo que ostenta el Mashiach es el segundo después de Hashem. Eso es lo que estaba enseñando Yeshua a los fariseos. Pero por la soberbia de ellos, por la soberbia de los escribas, no se los enseñó en ese momento, sino que lo dejó al aire. Pero entonces,
es esto lo que estaba enseñando Yeshua a los fariseos en esta pregunta. Por eso es que cuando él dice, ¿sí?, cuando él dice de quién es hijo de David, todos, de quién es hijo el Mesías, todos contestan de David, ¿sí? Y entonces él les dice, bueno, si David es el padre del Mashiach, ¿por qué le dice Señor en el Salmo 111? La respuesta es porque el Mashiach es el más alto cargo en dignidad, del cargo que Hashem le ha dado a ningún otro. Y en este caso, el Mashiach, Yeshua, ¿sí?, aunque sea hijo biológico de David, David le debe respeto, sumisión y ¿qué? Y obediencia por la autoridad. ¿Ok? Esto es bien importante. En conclusión, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos dos cosas. Primero, si vamos a hacer preguntas, tienen que ser preguntas con una cabana sincera y no con el afán de dejar en evidencia a ningún maestro. Está prohibido dentro del pensamiento hebreo dejar en evidencia a un maestro, dejarlo en vergüenza, está prohibido. Entonces, si tú vas a hacer preguntas capciosas, no vaya a hacer que se te invierta la cosa y el avergonzado vayas a ser tú. ¿Sí? Esa es la primera enseñanza. Y la segunda, como ya se explicó, el concepto es que el Mesías es la máxima autoridad delegada por Hashem, y aunque David sí es su padre, también David le debe honor, respeto y sumisión por la dignidad del cargo y la autoridad que representa el ser el Mashiach de Israel. Amén. Así que, y entonces Yeshua sí contesta las dos preguntas que habían quedado en el aire. Tanto cuando dijimos cuando les dijo quién te había dado la autoridad, quién te dio la esmigá, y ahora en este caso de quién es hijo del Mashiach y lo que representa ser la máxima autoridad, lo contesta en Matiajo, en el capítulo 29 y en el Pasuk 18, cuando Yeshua les dice: toda autoridad se me ha dado, ¿en dónde? Se me ha dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, cuando le preguntaron a aquellos, ¿quién te dio la autoridad para enseñar esto? Del cielo vino. Y cuando aquí dice que quién lo nombró como Mashiach de Israel, siendo la máxima autoridad después de Hashem, ¿quién le dio ese cargo? El Eterno. Eso es lo que está enseñando Yeshua en esta enseñanza en el caso de esta pregunta de Matiajo 22:41. Y por último, dentro de esta misma enseñanza hay una objeción del judaísmo rabínico, y dice el rabino Moshe Singer. De hecho, Moshe Singer es uno de los de la familia del que inventó la máquina. ¿Ustedes saben quién? La Singer, que es una gran máquina de coser. Ok, Moshe Singer es un gran rabino también que pertenece a la familia de los Singer. Y él, para tratar de destruir esta enseñanza, él dice: señores, en el Salmo 110 aparece la palabra Adoní. Y la palabra Adoní quiere decir mi Señor, que es la misma que aparece en el Salmo 111, cuando dice mi Señor le dijo a mi Señor. Entonces dice él, esa palabra Adoní es pagana, esa palabra es profana. Los judíos no usamos esa palabra Adoní para querer derrumbar que Yeshua es el Mesías basados en el Salmo 111. Entonces, si la palabra Adoní es profana y pagana, ¿cómo va a estar en el Salmo 111? Dice él. Pero mire cuán es la cuestión de querer desacreditar a Yeshua y querer destruir en esta cosa lo que Hashem ha construido, es decir, que Yeshua sí es el Mesías de Israel. Cuando nosotros vamos, mire pues, a Yahoshua, o el libro de Yahoshua Ben Nun, al que se conoce como Josué, y vamos al Perec 5 y al Pasuk 14, aparece, mire lo que dice ahí: aparece un príncipe de Hashem, un malach del ejército de Hashem, que se presenta delante de Yahoshua Ben Nun, o de Josué. ¿Y cómo lo llama Josué? ¿Cómo lo llama Yahoshua Ben Nun? Le dice Adoní. A este general del ejército de Hashem, un malach con un alto rango,
Cuando Josué lo ve, Yahushua Ben Nun lo ve, dice que le hace la reverencia y le dice Adoní, mi Señor. Entonces, si la palabra es profana y pagana, ¿por qué se usa aquí en la Torah? ¿Se derrumba por su propio peso? Entonces, la palabra Adoní del Salmo 110.1 es valedera, ¿sí? Es judía. Adoní, mi Señor, no es pagana, profana. El rabino, tratando de destruir de mi Señor, mi Señor le dijo a mi Señor, trató de traer esta palabra, pero en la misma Torah, en Yahushua, en este caso, perdón, en la Tanaj, en el caso del libro de Yahushua Ben Nun, aparece la palabra Adoní. Ahora, ¿será que Josué o Yahushua Ben Nun es pagano? Absolutamente no. Y sin embargo él nombró Adoní. De tal manera que en este caso también se destruye esta objeción, ¿sí? Porque la palabra Adoní es tan judía como la misma Torah. Y sí aplica en el Salmo o el Telín 110.1. Baruch Hashem, espero que haya sido para bien, para vida y para paz, y que el Eterno les dé muchas verajot. Amén.